Nacional de la República Argentina. Vamos a hablar ahora de un tema que es muy difícil, la verdad que es muy complicado, pero que no puede ser evitado ni obviado. Para ello está en línea Pablo Salum. Pablo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, Jacobo. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es cómo llegás a involucrarte, a interesarte en este tema de la cuestión de las sectas. Y en un tema que, bueno, aquí cerquita está golpeando, primero con un cuerpito que se encontró diseccionado, luego con otro cuerpito que desapareció, hay detenidos. Esto tiene que ver con el cementerio allí de Otamendi. Ahora hay una situación que tiene que ver con el asesinato de dos chiquitos argentinos en Brasil. Eh, Nos estamos enterando de estas situaciones horrendas ahora. Esto es un recrudecer de prácticas, de prácticas criminales basadas en algún tipo de ideología satánica. Contanos un poco. Bueno, empecemos por el comienzo. Desgraciadamente tenía problemas de salud, estaba en un momento de vulnerabilidad, ocurrió a los médicos, a las prácticas científicas, no le encontraron inconveniente a solución a su inconveniente, y bueno, empezó a recurrir a un montón de pseudoterapias como New Age, como temas de respiración, un montón de pseudoprácticas, hasta que cayó. Le recomendaron a un señor que era líder de una escuela de yoga, de filosofía, y bueno, comenzamos porque bueno, lo que tiene esta problemática es que no solo perjudican a la madre lleva a sus hijos. Entonces nosotros éramos una familia constituida, una familia tipo. Yo tengo otros dos hermanos mayores, y bueno, mi madre comenzó a frecuentar el lugar. Al comienzo se hablaba de filosofía, de yoga, y bueno, en el tiempo, a los pocos meses, empezó a efectuar el contenido, empezaron a cambiar el tipo de tareas a medida que las personas iban siendo captadas y sometidas en el tiempo con prácticas psicológicas de presión bastante grandes. Las iban obligando a hacer cosas terribles, cada vez peores. La organización de ser 3 o 4 personas pasó a ser en pocos meses 500, 600 personas, hasta que bueno, llegaron a ser más de 1.500 personas, y las tareas en la cual el maestro iba diciéndole a los que debían hacer para evolucionar, lo de leer libros de filosofía y tener relaciones sexuales con sus hijos. Y bueno, estas organizaciones lo que tienen es que se infiltran dentro del poder económico y el poder político, ya que a las jóvenes van a captar políticos, empresarios, a los cuales se les sacaba lo necesario para obtener las metas, alcanzar las metas que el maestro quería alcanzar. Entonces, a esta gente se les sacaba dinero, se obtenían favores políticos. Sí, fue escalando esta organización hasta llegar al Poder Ejecutivo en los años 90, de Carlos Menem. Bueno, yo por suerte, luego de un montón de abusos y psicológicos, pude escaparme a los 14 años, estuve de los 8 a los 14. Bueno, escapé, los denuncié, dieron la causa, nunca pasó nada, y bueno, a los meses salió una causa judicial a nivel federal, que el único niño en declarar en contra de esta organización, y bueno, hasta el día de hoy fui declarado el enemigo público de la organización, por lo cual ellos, no estás con ellos, sos el enemigo. Me desvincularon de mi familia, me dejaron solo desde hace años, y desde aquel entonces que lucho por justicia y por recuperar a mi familia. ¿Qué organización es esta? ¿Qué nombre tiene? La, ¿Cómo la, la Escuela de Yoga de Buenos Aires, liderada por Juan Perkovich y su hijo, fue el primer chico que captó. Luego nosotros nos enteramos que era un chico que había sido captado, presentaba como su hijo, que es el líder actual que lo está reemplazando porque ya es una persona grande, Juan Perkovich.
pero luego nos enteramos de que había el primer hijo que había captado. O sea, el hijo que él presentaba como hijo no era el hijo, sino ni siquiera un hijo, era un chico que captó a los 20 años y lo separó de su familia. Yo hablé con su familia, los padres de este muchacho hicieron en la tristeza absoluta, porque lo que hacen estas organizaciones es desvincular totalmente a las personas. Sí, claro. Y bueno, la hermana, al día de hoy yo tengo contacto, y bueno, nunca más volvieron a saber de su hermano, de su hijo. Y esto, digamos, que está, ¿en qué estadio está, digamos? ¿Siguen funcionando? ¿Siguen vinculándose con el poder? Bueno, hubo una causa federal muy grande donde hubo allanamientos, se incautó fotos, videos, donde había gente poderosa, hubo asesinatos, varios testigos sufrimos atentados, acciones, y la cuestión es que manipulación política. Imagínate que el juez Vergés, Mariano Vergés, tuvo que renunciar, o sea, renunció, dejó de ser juez federal por el tema de esta cosa. Pasaron muchos jueces, el último creo que fue Morature, y bueno, imagínate que el poder que tenía esta organización, que Bill Clinton presionó desde el gobierno de Estados Unidos para que se cierre la causa, envió a congresistas de Estados Unidos a presionar por 3 causas. Una era IBM Nación, la otra era la Escuela de Yoga de Buenos Aires y la otra no recuerdo, pero imagínate, esto es lo que te cuento, está inclusive en el Congreso de Estados Unidos, se trató el tema de causa judicial en contra de esta organización, porque las organizaciones suelen presentarse como víctimas, como perseguidos. El líder era judío, decía que era una persecución antisemita, un delirio porque no era solamente yo el denunciante, o sea, hay un montón de padres que no tienen a sus hijos, que no los ven hace más de 20, 25 años, todos testificaron, había pedofilia, había chicos que fueron obligados a tener relaciones sexuales con sus padres, había un material de... En este país es así, cuando hay mucha manipulación política y mucho poder detrás y muchos personajes siniestros que deciden, cualquiera puede quedar libre. Y bueno, no, ellos quedaron libres y actúan como siempre. Las chicas son explotadas sexualmente en Estados Unidos, aquí tienen emprendimiento, negocios inmobiliarios, estudios médicos, o sea, dentro de las organizaciones coercitivas mal llamadas sectas, hay profesionales, hay abogados, hay médicos, hay científicos que son útiles para valorar las metas por ejemplo, si tienen prácticas médicas, es decir, que con la meditación curan el cáncer, lo que hacen es un científico para algún estudio que de alguna manera avale que lo que dicen es verdad, y los médicos recomiendan esas pseudo prácticas como supuestas prácticas médicas. Entonces van blanqueando ese tipo de pseudo prácticas y van creando un marketing a través de esas. Ellos dicen que curan con esas cosas que en la realidad no sirven para nada. ¿Y cuál es la vinculación con Estados Unidos? Con Estados Unidos, bueno, ellos tienen una filial en Chicago, que bueno, estaba a cargo del director de Chicago, que está acusado en la causa por relaciones sexuales con su hija. Él era el encargado de la filial en Chicago y bueno, tenía muchos contactos políticos porque era una persona importante, y bueno, esta organización está ahí desde hace 20 años más o menos. Ahora, de alguna manera llegaron a Bill Clinton a través de un congresista que es judío, y bueno, ellos compraron la versión de que esta organización era una organización filosófica que lucha por la paz, y bueno, que estaba siendo injustamente perseguida. Y decime, estos temas que últimamente te han ocupado o han motivado a expresarte al respecto de los mismos, esto que tiene que ver con, bueno, ya sea la utilización de cuerpitos de chicos para determinadas prácticas o el asesinato y utilización para un rito satánico de 2 chicos argentinos en Brasil.
¿Se vincula con esto o son manifestaciones, digamos, de un mismo tipo de perversión en todo caso, ¿no? No, bueno, mirá, las organizaciones coercitivas hay distintos camuflajes. Vos no te tenés que fijar en el tipo de doctrina que utilizan, sino en las técnicas de persuasión coercitiva, que son las técnicas de manipulación mental que son utilizadas para captar y someter. Las organizaciones coercitivas es captar a gente vulnerable o gente que se bajo estado de ignorancia, por lo cual la captan y la someten. ¿Qué pueden ser? Salud, problemas laborales, problemas económicos, problemas familiares. Estas organizaciones suelen ofrecer soluciones mágicas a los cuales las personas, digamos, responden de una manera y van siendo afectadas y depende del tipo de organización. Hay algunas que son peligrosas que otras, pero la realidad es que la menos peligrosa puede implicar un riesgo, porque detrás de organizaciones coercitivas de tipo comerciales hablamos de una estafa más que nada económica, una estafa económica y una estafa emocional siempre. Y detrás de la estafa emocional, cuando vos jugás con la salud mental de una persona que está en un estado de vulnerabilidad, que perdió el empleo y vos le ofreces una cadena piramidal donde le prometés que va a ser millonario, que no va a sufrir más temas económicos, y le haces todo al lavado del cerebro para que esa persona crea en lo que cuando se cae todo y pierde todo y ve su familia en juego, su futuro en riesgo, hay mucha gente que cae en estado depresivo y se termina suicidando o problemas serios de salud. Entonces, todas las organizaciones coercitivas son peligrosas, pero hay algunas que son aún mucho más peligrosas, y esto es según las prácticas que lleven adelante. Por ejemplo, hay prácticas como en este caso, prácticas donde se roban cuerpos de un cementerio. No hablemos solamente de lo mal que una persona, o sea, lo que te está mostrando es lo mal que está una persona lógicamente para recurrir a ese tipo de prácticas. Que la gente, cuando vos le decís, sí, se roban cuerpitos de niños desaparecidos recientemente, fallecidos recientemente, para abrirlos, diseccionarlos, desmembrarlos, abrirlos y meterle cosas y coserlos. O sea, habla de un daño psicológico terrible, en lo cual lo único que puedes esperar es que ese estado se agrave, que asesinen a alguien de su familia, que asesinen a un tercero, humanos con personas vivas, que esto ocurre. Por lo tanto, cuando ocurrió el primer caso en marzo del año pasado, del año pasado, cuando encontraron ese niño arrojado, ese cuerpo cosido, con cosidas perfectas, yo lo dije en Twitter, o sea, había dos posibilidades: o ese chico había sufrido un sacrificio humano en vida, o había sido robado el cuerpo, y tal como había dicho, bueno, había sido robado. Y ahora sucede lo mismo, es la misma persona indicada que la vez pasada, que había sido investigada, y bueno, sucedió lo mismo. Lo utilizan para hacer rituales donde se mezclan doctrinas mágicas, invocan poderes de otros mundos o inframundos, un contenido doctrinal que la realidad no interesa el tono que le pongan. La verdad que a mí a veces no me gusta hablar de satanismo y demás porque es muy amarillista, y te soy sincero, actúan las 24, todos los días del año, por TV, en cadena, en todos los canales de aire a las 12 de la noche, y esa gente asesina a miles de personas por año a través de su pseudo práctica y su sometimiento y sus prácticas médicas, porque ellos dicen curar adicciones, cuidar tumores, todo tipo de enfermedades, temas cosas de oración a través de sagrado. Gente que se ve damnificada por esas falsas persuasión coercitiva, donde entregan sus propiedades, sus bienes y demás, es mucho mayor niños que por ahí sacan estos grupos. Si bien hablamos de hechos más aberrantes y más amarillistas y más terribles, que realmente tocan el corazón, porque acá estamos hablando que hay secuestro de niños y venta de niños y niñas y mujeres para ser secuestradas, abusadas sexualmente, se los alcoholizan, se los drogan, se los
abusa sexualmente, se los tortura, con torturas terribles en vida. Hablamos de cortes donde toman la sangre, donde luego lo descuartizan el cuerpo, muchas veces en vida, y luego hasta inclusive comen su carne y toman su sangre. Qué locura, ¿no? Inclusive, ¿Qué nivel de, inclusive como en el caso de los niños, no encuentran los cráneos aún. qué nivel de enfermedad atroz, ¿no? No, atroz, y sobre todo imagínate que hay familias detrás, imagínate cuántos niños, mujeres y niñas desaparecidas en nuestro país. Muchos de ellos nunca sabremos dónde están y han sido sacrificados dentro de organizaciones coercitivas, que antes la gente decía, no, ¿cómo puede haber? A mí muchas veces que he ido a los medios me decían, nah, eso de película, ¿cómo? No, existen, hay causas y están comprobados. En ese caso, en el 2017 se comprobó el caso de Marito Sal, que no me equivoco, que fue sacrificado y torturado en un ritual. En ese caso de Ramoncito, que fue igual en Corrientes. El caso es idéntico a este caso de Brasil. Participaron un montón de personas, vinculadas a gente de poder, usaban capas y un atuendo similar al que ocurrió en Brasil ahora. Al niño se lo sexualmente, se lo empaló, se lo decapitó, se lo dice, o sea, lo dejaron enterrado a 20 metros de ómnibus, o sea, es muy similar, y por el caso de Ramoncito hay más de 15 o 20 personas heridas, y que la mitad fue presa, porque la mitad que fue el poder, porque estos sacrificios humanos, detrás hay mucho dinero. En el caso de los niños de Argentina llevados a Brasil, dicen que se pagó aproximadamente $7.000 y un camión, hubo un montón de gente, y no son solo dos niños, hay una niña también de 12 años que no se conoce pero ni mayores datos. En el caso de estos chicos se saben que son hermanos, porque el tema es que se descubrieron los cuerpos, y ahora se descubrió cómo fue, qué le sucedió, qué fue en ese templo, quiénes fueron involucrados, y hay 3 fugas, un argentino es el que los entregó. Bien, la verdad es casi insoportable escucharte, pero bueno, hay un verso que dice que no es triste la verdad lo que no tiene remedio, ¿no? Cuánta locura y cuánta necesidad de poner claras señales de alerta sobre estas cosas. Pablo... La realidad, lo importante es que desde el Estado se reconozca la problemática y se apruebe la ley y se creen campañas de prevención, porque más allá de todo esto hay gente que está creciendo y hay mucha gente que es sacada de su hogar, muchos jóvenes, y sus padres no vuelven a ser. Es importante la concientización y la prevención. La gente que esté escuchando pueden .com para informarse bien, y bueno, nosotros estamos para ayudar, informar y asistir a las víctimas. Pablo, gracias, buena jornada. Te agradezco, Jacobo. Hasta luego. Bueno, Pablo Salum, y esto que en algún sentido para